En el mundo del desarrollo de software, la documentación de requisitos es fundamental. Esta documentación recoge el acuerdo entre los stakeholders y el equipo de desarrollo sobre lo que se resolverá en el proyecto. Los requisitos son declaraciones en lenguaje natural, modelos y diagramas de los servicios que se espera que el sistema provea a sus usuarios y de las restricciones bajo las cuales debe operar. Es crucial que estos requisitos sean comprensibles para los usuarios del sistema que no poseen un conocimiento técnico detallado. La especificación de requisitos debe evitar, tanto como sea posible, las características de diseño del sistema, aunque se incorporará las restricciones. Sin embargo, pueden surgir diversos problemas cuando se redactan en lenguaje natural debido a la ambigüedad intrínseca de los requisitos. La documentación de requisitos es esencial por varias razones. Primero, sirve como la base del desarrollo del sistema. Además, tiene relevancia legal y valor contractual. Los documentos de requisitos son complejos y hay muchos artefactos que describir. Los requisitos deben estar disponibles y accesibles para todos los involucrados en el proyecto. Un documento de requisitos o especificación es una colección de requisitos sistemáticamente representada, habitualmente para un sistema o componente, que satisfaga unos criterios dados. La claridad en la documentación ayuda a evitar malentendidos y asegura que todos los involucrados tengan una comprensión común de lo que se espera del sistema. Existen varios tipos de documentos de requisitos, cada uno con su propósito específico. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de una casa, el cliente espera un proyecto que pueda utilizar para seleccionar la empresa constructora. En proyectos de software, el plano puede ser un documento en lenguaje natural que recoja los requisitos. Sin embargo, cuando los productos se hacen complejos, necesitamos manejarlos empleando mecanismos de abstracción. Los modelos tienen distintos niveles de abstracción y propósitos. En ingeniería, se utilizan modelos para encontrar la mayor información posible de la forma más sencilla. Cada ingeniería y dominio tiene sus propios estándares para diseñar y modelar, como UML, OCL y BPMN. Los clientes tienen derecho a que se utilice un lenguaje que ellos comprendan. UML no es un lenguaje comprensible de forma generalizada. Por esta razón, al documentar requisitos, se debe llegar a un equilibrio entre lenguajes de modelado y lenguaje natural. Los diagramas UML más utilizados son los diagramas de casos de uso, que muestran la funcionalidad ofrecida al usuario y su interacción con entidades externas, los diagramas de clases, que representan los datos del sistema, los diagramas de actividades, que recogen los procesos, y los diagramas de estados. El uso del lenguaje natural unido con el apoyo documental hace que en la INRE se sigan manejando documentos como un artefacto del proceso. Existen como mínimo dos niveles de abstracción sobre la información que se coloca en los documentos. El nivel de definición de los requisitos se escribe desde el punto de vista del usuario/cliente/interesado. Normalmente, los requisitos de usuario no poseen demasiado nivel de detalle. El nivel de especificación de los requisitos desarrolla la definición de forma más detallada. Contiene la respuesta a la pregunta: ¿qué características debe poseer un sistema que nos permita alcanzar los objetivos? Este nivel está más cercano al desarrollador. La dirección del proyecto debe determinar, a priori, el subconjunto de los atributos opcionales que se van a utilizar en cada proyecto concreto y el formato concreto de la especificación en cuanto a número y contenido de los apartados. Una buena referencia para construir documentos es el estándar IEE, que ofrece una guía tanto de actividades y términos relativos a la INRE, como del formato para registrar la información generada en los procesos de requisitos. Según la empresa donde se trabaje, se utilizará un formato u otro para la generación del contrato de los requisitos o cualquiera de los documentos. Debe incluir los dos niveles de abstracción ya comentados, la definición y la especificación de requisitos. No es un documento de diseño. Debe establecer lo que ha de hacer el sistema, pero no cómo ha de hacerlo. Los requisitos deben registrarse de forma que sea posible su seguimiento en el sistema final. La ERS, también llamada especificación funcional, especificación del producto o documento de requisitos, fija de forma precisa las capacidades que el software debe ofrecer y las restricciones que debe presentar. La ERS es la base contractual para todo el trabajo posterior. No es necesario tener una ERS completa desde el inicio, ya que la INRE tiene un carácter cíclico. Antes de cada incremento, se necesita una versión estable de los requisitos que se implementarán en el incremento. Esta ERS se denomina baseline y debe evolucionar hacia una nueva que será aprobada para la siguiente iteración. La claridad y precisión en la ERS son fundamentales para el éxito del proyecto. Uno de los principales problemas de la documentación de requisitos es la ambigüedad del lenguaje natural. Para evitarla, en la redacción de requisitos es muy recomendable recurrir al uso de plantillas o formatos concertados tanto para el documento completo como para la descripción de los requisitos individuales. Una plantilla de requisitos puede tener forma de tabla,
con una fila para cada uno de los atributos de un artefacto requisito. Algunos de los atributos son básicos, es decir, obligatorios, y otros son opcionales. Independientemente del detalle de los atributos de cada artefacto requisitos, ciertos atributos deben incluirse para todos ellos, permitiendo dar una visión unificada a todo el documento. Los atributos genéricos de un requisito incluyen descripción, referencias cruzadas, versión, autores, fuentes, importancia, riesgo, justificación, comentarios y estado. El ID debe ser un identificador único y un nombre descriptivo. La descripción debe ser breve y en lenguaje natural, pensada para los stakeholders. Las referencias cruzadas deben contener una lista con los objetivos a los que está asociado el requisito. La versión recoge el número y la fecha de la versión actual del requisito. Los autores y fuentes contienen el nombre y la organización de los autores y de las fuentes. La importancia indica el cumplimiento del requisito para los clientes y usuarios. El riesgo indica el nivel de riesgo asociado al requisito. Las herramientas que Computer Aided Requirements Engineering permiten la gestión completa de los requisitos, la generación de informes de apoyo, tales como la ERS, la realización de mediciones de requisitos y la integración con otras herramientas CASE para su unificación con el resto del ciclo de vida del software. Si solo se piensa en los requisitos como documentos, hay una serie de limitaciones. Es difícil mantener los documentos actualizados y sincronizados, comunicar los cambios a todos los miembros del equipo afectados es un proceso manual, y no es fácil almacenar información suplementaria de cada requisito. Las herramientas CARE son fundamentales en proyectos grandes y permiten una gestión más eficiente y efectiva de los requisitos. Los beneficios de utilizar herramientas CARE incluyen almacenar atributos de los requisitos, disponer de un mecanismo de control de versiones y cambios, facilitar el análisis de impacto de cambios, hacer un seguimiento del estado de los requisitos, control de acceso, comunicación con los stakeholders y reutilización de los requisitos. Estas herramientas permiten una gestión más eficiente de los requisitos y aseguran que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada. Además, facilitan la colaboración entre los miembros del equipo, especialmente en proyectos grandes y distribuidos geográficamente. La implementación de herramientas CARE puede ser un factor clave para el éxito de un proyecto de desarrollo de software. Es habitual que las organizaciones definan formatos cerrados de documentos para utilizar en los proyectos de desarrollo de software. Un ejemplo de especificación de requisitos puede incluir una hoja de control, un registro de cambios, un control de distribución, un índice, y secciones detalladas sobre el dominio del problema, la situación actual, necesidades de negocio, descripción de subsistemas, catálogo de requisitos, restricciones técnicas y requisitos de integración. Cada sección debe estar claramente definida y estructurada para asegurar que todos los aspectos del proyecto están cubiertos. La claridad y organización en la especificación de requisitos son esenciales para evitar malentendidos y asegurar que todos los involucrados tienen una comprensión común del proyecto. Un buen requisito debe ser completo, viable, consistente, no ambiguo, modificable, comprensible, validable y verificable, y trazable. La completitud asegura que el requisito cubre todos los aspectos necesarios. La viabilidad indica que el requisito puede ser implementado dentro de las restricciones del proyecto. La consistencia asegura que el requisito no entra en conflicto con otros requisitos. La no ambigüedad significa que el requisito es claro y no puede ser interpretado de múltiples maneras. La modificabilidad permite que el requisito pueda ser cambiado si es necesario. La comprensibilidad asegura que el requisito es fácil de entender para todos los involucrados. La validabilidad y verificabilidad aseguran que el requisito puede ser probado y validado. A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes medios para representar los requisitos. Actualmente, la representación más utilizada son los casos de uso / escenarios. Además de este lenguaje de modelado, se pueden utilizar otros medios para representar requisitos de usuario no interactivos que no se representan fácilmente con casos de uso. Sin embargo, el lenguaje natural sigue siendo el medio habitual para comunicarse con las personas, especialmente a nivel de requisitos de usuario. Cuando se pasa a requisitos desde el punto de vista de los desarrolladores, probablemente el uso del lenguaje natural sea solo testimonial, y se utilicen lenguajes de modelado menos ambiguos como UML. Es importante saber cómo utilizar el lenguaje natural dentro del ámbito de la INRE. La redacción de requisitos en lenguaje natural debe seguir ciertas normas para evitar ambigüedades. Se deben utilizar términos que aparezcan en el glosario o bien, si es necesario, incorporar nuevas entradas. La notación textual de un requisito debe incluir un sujeto y un verbo, junto con otros elementos necesarios para expresar la información del requisito. Las estructuras básicas de construcción de requisitos son el sujeto / nombre, debe,
verbo, objeto, restricción. Ejemplo. El sistema de facturación debe mostrar las facturas pendientes en orden descendente de fecha. Algunas normas básicas en la construcción de los requisitos son: usar deberá para requisitos obligatorios, evitar el uso de debería para expresar opcionalidad y usar voz activa. Al redactar requisitos, es común cometer ciertos errores que pueden llevar a malentendidos. Por ejemplo, el uso del tiempo condicional debe ser sustituido por el imperativo. Se deben evitar los términos de diseño, como tabla hash o base de datos. La opcionalidad debe expresarse mediante un atributo y nunca como texto dentro del requisito. Se debe usar un requisito individual para cada necesidad. Muchos verbos concentrados en un requisito pueden implicar la mezcla de diferentes necesidades. Términos como amigable y rápido son difíciles de medir y, por lo tanto, imposibles de probar de forma correcta. Se deben utilizar unidades físicas para medir cómo de rápido debe rendir un requisito. Para ilustrar cómo se deben redactar los requisitos correctamente, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. La información sobre los metadatos de los usuarios deberá almacenarse en el sistema. Ejemplo 2. El administrador deberá ser capaz de añadir usuarios. Ejemplo 3. El sistema debe ser capaz de importar ficheros ABC. El proceso debe ser medido en términos de tiempo y recursos. Ejemplo 4. El administrador deberá ser capaz de crear facturas asociadas con las diferentes compañías que estén dadas de alta en el sistema. Ejemplo 5. Los clientes podrán remitir órdenes por Internet. Estas órdenes deben incluir fecha de envío y cantidad de artículos. Una vez que se recibe la orden, el equipo de empaquetado debe recoger todos los artículos y enviar un mail al cliente. Al redactar requisitos, es importante evitar obviedades, ser neutral en la implementación, evitar la vaguedad y evitar palabras débiles. También se debe evitar la sobreespecificación, el uso de la voz pasiva, la subjetividad y significados no claros. Se debe evitar el uso de negativos y asegurarse de que cada requisito se centra en una sola cosa a la vez. Es importante usar razonamiento hacia adelante y evitar contrastes. Las oraciones deben ser cortas y se debe evitar el abuso de referencias cruzadas. También se deben evitar duplicados y tener cuidado con pronombres, elipses y nominalizaciones. Finalmente, se deben especificar criterios de verificabilidad para asegurar que los requisitos pueden ser probados y validados. Para fomentar la participación y reflexión, consideremos algunas preguntas. ¿Cómo podemos asegurar que los requisitos son comprensibles para todos los involucrados? ¿Qué técnicas podemos utilizar para evitar la ambigüedad en la redacción de requisitos? ¿Cómo podemos medir la calidad de un requisito? ¿Qué herramientas podemos utilizar para gestionar los requisitos de manera eficiente? ¿Cómo podemos asegurar que los requisitos se mantienen actualizados a lo largo del ciclo de vida del proyecto? Estas preguntas pueden ayudar a los estudiantes a pensar críticamente sobre el proceso de documentación de requisitos y a considerar cómo pueden aplicar estos conceptos en sus propios proyectos. La documentación de requisitos es un componente esencial en el desarrollo de software. Asegura que todos los involucrados tienen una comprensión común de lo que se espera del sistema y proporciona una base contractual para el desarrollo. La claridad, precisión y organización en la documentación de requisitos son fundamentales para el éxito del proyecto. Al utilizar herramientas CARE y seguir buenas prácticas en la redacción de requisitos, podemos evitar malentendidos y asegurar que los requisitos se mantienen actualizados y accesibles para todos los involucrados. La documentación de requisitos no solo es una tarea técnica, sino también una oportunidad para mejorar la comunicación y colaboración entre todos los miembros del equipo de desarrollo.